Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Monroy y para mí es un gusto compartir esta tarde con todos ustedes. Primero que nada, quiero agradecer al Museo Nacional de la Revolución por crear este espacio virtual para conversar sobre varios aspectos relacionados con el movimiento de 1910. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la historia culinaria, en esta ponencia que titulé Los fogones de la Revolución Mexicana, cocina popular y cocina nacional. Como todo proceso histórico, tendremos que empezar necesariamente a describir un poco la sociedad previa al momento de la Revolución Mexicana, es decir, al Porfiriato. De esta manera nos quedará un poco más claro la forma en que la Revolución de 1910 modificó los hábitos alimenticios de la sociedad mexicana. Ya mucho se ha hablado en otros lugares sobre el afrancesamiento porfiriano en la moda, la arquitectura y el entretenimiento. Sin embargo, el afrancesamiento en términos culinarios solo repercutió directamente en una pequeña élite política y comercial de la época. A pesar de que, por ejemplo, en 1910 la Ciudad de México ya tenía restaurantes de cocina francesa, inglesa, española e italiana, como lo fueron el Casino Español, el Casino Alemán, el restaurante Sylvain, la Maison Doré y el Gambrinus, que todos estos se encontraban en el primer cuadro de la Ciudad de México, que junto con el restaurante Chapultepec, que se encontraría en lo que hoy es la primera sección del Bosque de Chapultepec, y el Jockey Club, que pues bueno, sabemos que estaba en el Palacio de los Azulejos, y bueno, en todos estos espacios la élite porfiriana se reunía a comer y a socializar, teniendo o debatiendo acerca de cuestiones políticas importantes para el país. Otra cosa a destacar es que los hábitos alimentarios de esta clase política se adecuaron mucho al gusto europeo. Es decir, ellos tomaban vino, café, coñac, comían pan en vez de tortilla, también comían foie gras, vol au vent de lamprea, consommé riche, que eran platillos muy populares en los menús de estos restaurantes. Ellos se sentaban en estas mesas adornadas con cubertería de plata y menús escritos en francés con el propósito de reflejar su alto estatus social, ya que trataban de emular a partir de todos estos ritos una vida europea, es decir, trataban de emular las costumbres del continente europeo en un intento por sentirse igual o similares a ellos, ¿no? Como se observa a veces en los textos de Francisco Bulnes. Eh, Esto último también se puede contrastar en las celebraciones del centenario, ya que se llevaron a cabo múltiples comidas, banquetes, kermeses y garden parties organizadas por las embajadas de otros países, el gobierno de México también, y que eran exclusivos para esta élite porfirista. Incluso hubo un banquete en Palacio Nacional, el principal, el 16 de septiembre, que contó con un menú a la francesa, servido en diferentes tiempos y también en francés. Aunque si le creemos a la prensa, pues bueno, fue un total fracaso ese banquete, porque pues, la comida llegaba a veces fría a la mesa. Sin embargo, algo que hay que dejar muy en claro es que muchas veces esta vida era de apariencias, porque mientras en público comían comida francesa, italiana e inglesa, en la intimidad de su hogar la dieta se combinaba entre cocina europea y cocina mexicana, como chilaquiles, pipianes, tomaban aguas frescas, también refrescos que eran de reciente incorporación en el mercado mexicano, bebían pulque, tomaban cerveza, eso sí, la cerveza nada más, la de marca Toluca, porque pues bueno, era la mejor de la época según la propaganda. También, a diferencia, por ejemplo, de esta élite política, los ciudadanos de a pie saciaban su hambre en su hogar, en donde aún se mantenían algunas cocinas de humo, estas similares a las cocinas coloniales, mientras que en los restaurantes y las mansiones porfiristas ya se contaba con una cocina de gas de hierro fundido. Otros espacios en donde la sociedad civil podía acercarse a comer eran las fondas y los mercados, que se localizaban a lo largo y ancho de la Ciudad de México, aunque también era muy común, encontrar en plena calle a las señoras sentadas en el suelo rodeadas de anafres de barro con cazuelas de guisos, mientras estas comidas burbujeaban, ellas palmeaban tortillas, buñuelos, tlacoyos e incluso hacían tamales para acompañar sus guisados. Estas señoras se localizaban a veces afuera de las pulquerías y de las cantinas, pues, porque era también una fuente de ingreso muy importante.
donde pues, bueno, uno entraba a beber y salía a comer. Sin embargo, muchas de estas cantinas y pulquerías ya contaban con comidas completas dentro de sus establecimientos y ofrecían caldos, por ejemplo, arroces, albóndigas en salsa, a veces chicharrón con aguacate, y bueno, se consumían junto con las bebidas alcohólicas. Algo interesante también es que en la Ciudad de México podías encontrar ya neverías, pastelerías, confiterías y puestos de refrescos callejeros que vendían sus productos ya a precios accesibles. De modo que pues estos pequeños postres ya formaban parte de la dieta cotidiana de los mexicanos de a pie. También otro grupo importante a destacar en los albores de la Revolución Mexicana son los campesinos. Su dieta existía a base de la milpa, es decir, del maíz, del frijol, del chile y de la calabaza, aunque pues bueno, también la complementaban con jitomate, tomate, amaranto, cacahuates, pepitas, rábanos, comían capulines, tunas y bueno, un largo etcétera, porque pues ellos vivían de lo que ellos mismos cosechaban. Entonces, todos estos alimentos se preparaban con muy poca cantidad de carne, eso sí, tenían una dieta casi vegetariana. Y la carne estaba específicamente relacionada con las fiestas cívico-religiosas, sobre todo cuando hablamos de carne de cerdo, carne de res, ¿no? O también la de borrego, cuando se hacían las barbacoas. La barbacoa es un platillo de fiesta. Bueno, pero también eso no quiere decir que no comían carne. Ellos acostumbraban el guajolote, la codorniz, los charales, los pescados, algunos conejos, liebres, incluso cacomixles de vez en cuando. Eso sí, comían muy poco pollo. El pollo se volvió ya muy popular después en la segunda mitad del siglo XX. Algo interesante es que, pues bueno, esta dieta que acabamos de describir pertenece mucho a los campesinos de los estados de Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo, ya que pues, México es un país mega diverso, entonces para tener como un entendimiento muy preciso de qué era lo que se comía en cada región, pues tendremos que acercarnos precisamente a la región a que queremos o la que tenemos interés en conocer. Por ejemplo, el norte ganadero consumía mucho maíz, guaje, choconostle, nopales, jitomates, pimientos, garbanzos, obviamente frijoles, calabaza, chile, maíz, que combinaban a veces con carne de conejo, codorniz, venado, ¿no? Res y puerco. Sí se consumía bastante carne de res y de puerco en el norte. Curiosamente, esta cocina con estos ingredientes que acabo de mencionar fue la que va a tener mayor importancia en el movimiento armado, sobre todo porque los grandes ejércitos revolucionarios como la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, pues bueno, se componían en su mayoría por hombres, mujeres, niños y campesinos o ganaderos, pues, ¿no? Al final era el fuerte de las filas de estos ejércitos. Ya entrando en materia, la revolución iniciada por Madero en 1910 no cambió de inmediato la forma en que la sociedad se relacionaba con su alimentación. Es decir, se mantuvieron a veces muchos de estos de los estratos que ya antes había mencionado. Lo que sí nos dejó claro fue que se estaba configurando una nueva forma en la que los profesionistas, los literatos, los campesinos, los ganaderos, los mercaderes, que ahora eran soldados, se relacionaban con su comida o lograban su sustento diario. El papel de las mujeres es muy importante. Si bien se ha hablado ya mucho y se tiene que seguir hablando sobre su papel como líderes militares, intelectuales, periodistas, soldaderas, enfermeras y como espías, también tenemos que reconocer que ellas formaban parte de los campos de batalla dentro de las cocinas. Bueno, y cuando decimos dentro de las cocinas, pues no es que haya un espacio ahí propio para la cocina, más bien ellas adecuaban su espacio a una cocina. Y entonces ellas tenían que suministrar el alimento a las tropas, desde buscarlo hasta servirlo en el plato. Eso es muy importante porque su labor no nada más es cocinar, sino también buscar y a veces inclusive participar en la batalla. Si bien en esta primera etapa su papel nada más fue como de acompañantes de las fuerzas maderistas en los campamentos, ellas en estos lugares montaban una cocina improvisada con los tlecuiles, es decir, ponían 3 piedras y en el centro un fogón y arriba un comal o una cazuela. Ellas tenían que asegurar el sustento de los soldados y ofrecerles aunque sea un plato de frijoles al día para reponerse. Esta pequeño grupo de mujeres, conforme va avanzando la guerra, se va a convertir también en un ejército que acompaña a los soldados, ya sea a pie o a lomo de mula. Entonces las mujeres tienen un papel muy importante
en esta primera etapa de la revolución, porque van siguiendo a los soldados y van alimentando a la tropa. Una vez que renuncia Porfirio Díaz y se instaura el gobierno provisional de León de la Barra y las elecciones llevan a Francisco de Madero a la presidencia, pues bueno, la cotidianeidad en términos culinarios de la Ciudad de México se mantuvo muy estable, ¿no? Era muy similar. La élite política seguía frecuentando restaurantes, los clubes, los bares, estos de estilo más estadounidense, mientras que la clase media se aventuraba a las fondas, neverías, cantinas y restaurantes, esta vez de cocina española, ya no tanto de cocina francesa e italiana, y mientras la clase trabajadora pues mantenía su dieta cotidiana en los puestos callejeros, en los mercados, incluso en las pulquerías. Sin embargo, tras la captura y asesinato de Madero, el golpe de estado de Huerta, la dinámica cambió drásticamente. Recordemos que la guerra no había terminado aún, pues las fuerzas de Emiliano Zapata y de Pascual Orozco ya le habían declarado la guerra al gobierno de Madero y bueno, ahora se sumaban también las fuerzas de Venustiano Carranza que se levantaban en contra del golpe de estado de Victoriano Huerta. Para mantener en forma a todos estos soldados, que ya vimos que existían múltiples frentes de batalla, las cocineras debían alimentarlos, pues entonces será a partir de 1914 que este pequeño grupo de mujeres se vuelva realmente ya un ejército completo, es decir, había decenas de mujeres, inclusive cientos de mujeres desplazándose de un lugar a otro, mientras cargaban ellos con comales, cazuelas de barro, pocillos y cacerolas de latón, molcajetes, metates, chiquihuites, jarros, cuchillos, petates y leña, y claro está los ingredientes básicos para preparar la comida. Es decir, estas mujeres tenían que desplazarse con la tropa cargando todos estos utensilios. Muchas veces los ingredientes también eran escasos. Este ejército cargaba en sus chiquihuites mucho maíz seco. Porque, y esto es importante porque el maíz seco tiene que nixtamalizarse para que se pueda hacer masa y que se sirvan las múltiples preparaciones con ella, como los tamales, los tlacoyos, los peneques, el pinole, el atole y obviamente su uso más importante, que es la masa para hacer tortillas. Entonces, estas mujeres no nada más cargaban ingredientes, sino que tenían que prepararlos y muchas veces esa preparación llevaba un proceso largo. Sí, también cargaban en los chiquihuitres frijoles, lentejas, garbanzo, arroz, cacahuate, amaranto, pepita de calabaza, hierbas, cebolla, una gran variedad de chiles secos como el chipotle, el chile de árbol, el cascabel, el morita, el chihuacle, el pasilla, el puya, el bola y bueno, etcétera, etcétera. Ellas también llevaban a cuestas muchas veces huevos, tocino y carne seca en forma de chorizo, machaca o cecina de diferentes animales. Como el conejo o el venado, el cerdo salvaje, esto es muy importante, no muchas veces el cerdo comercial o el cerdo casero era el que se consumía, sino más bien el cerdo salvaje. Esta carne la conseguían al ocupar diferentes poblaciones, ya sea comprándola, haciendo trueques o inclusive robándola. Sin embargo, pues bueno, estas carnes eran escasas y muchas veces tenían que cazar ellas su propio alimento, con los cuales pues ellos podían combinar los guises, los encacahuatados, los tlemoles, por ejemplo, y los moles con carne, llamémosla de alguna manera exótica, sobre todo cuando se encontraban en campo abierto. Ellas debían recolectar quelites, verdolagas, epazote, nopales, choconostle, tunas, capulines, aguacates, ciruelas, hongos, ejotes, miltomates y tomates, chiles frescos como el jalapeño, el serrano, el mirasol, el chilaca y prácticamente todo lo que pudieran utilizar para aderezar sus guisos, ya sea que los sustrajeran de las milpas o crecieran estos de forma silvestre. También esta gran fuerza de cocineras recolectaba carnes exóticas, ¿no? Por ejemplo, a veces se cazaban pequeños mamíferos como los cacomistles, los tejones, los tlacuaches, las ardillas o las liebres, que se combinaban también, por ejemplo, con carne de iguana, carne de lagartija, charales, truchas, cangrejos, ranas inclusive, y bueno, también algunas aves como la codorniz, el pato, la garza, y no me queda ninguna duda que alguna que otra golondrina que cupiera en un taco también iba directo a la cazuela.
Aquí hay que hacer una aclaración. No es que siempre las despensas o los chiquihuites estuvieran llenos con todos estos ingredientes. Más bien, dependiendo de lo que tenían ellas a la mano, es como van cocinando y van alimentando a la tropa. Muchas veces, a veces nada más era cuestión de comer un plato de frijoles con tortillas, ¿no? Pero, pues bueno, también existían algunos preparaciones de las que tenemos registro, como los tamales de haba y los tamales de frijol, albóndigas de iguana, por ejemplo, los caldos de codornices, el venado al orégano, el mole de pato, o la ardilla, por ejemplo, adobada, y el tejón adobado con ajo. Entonces, son algo importante a considerar. Otro punto importante son las bebidas alcohólicas que siempre acompañaban a los ejércitos revolucionarios. A pesar de que había leyes estrictas de ley seca para los ejércitos, sobre todo previos a la batalla y cuando tomaban un poblado, el pulque y el tequila, el aguardiente y el aguarrás siempre estaban ahí por cualquier tipo de necesidad que tuviera la tropa, ¿no? Esto es muy importante porque los destilados van a comenzar a tomar protagonismo, ya que son fáciles de transportar, tienen una mayor graduación alcohólica y pues, su nula caducidad los hacen un complemento idóneo para acompañar a las tropas siempre en movimiento. Si bien la vida en los campamentos militares era dura, en los poblados y en las ciudades se podían sentir los estragos de la guerra de igual manera. El abandono del campo a partir del estallido de la revolución produjo una crisis de maíz en 1915, lo que ocasionó que pues, bueno, el sustento diario de la población urbana fuera casi imposible de mantener. Los primeros negocios que sintieron esta crisis pues, bueno, fueron las fondas y los mercados populares, que mermaron su venta debido a la crisis alimentaria, política y económica. Ante tal situación, las amas de casa de clase media y las cocineras de la élite política recurrieron a los ingredientes de la cocina mexicana que antes habían desdeñado para poder alimentar a su familia. Armadas con recetas y recetarios provenientes de los periódicos como El Heraldo del Hogar y El Universal, o con libros como Economía e Higiene o La llave de la dicha doméstica, en los cuales se hablaba ya a las mujeres de cómo mantener la casa, un hogar ordenado, limpio y con una buena alimentación, eso sí, siempre cuidando el buen sentido, la buena voluntad y la economía al momento de guisar. Eran los lemas que se utilizaban mucho en estos recetarios y en estos periódicos de economía doméstica. Este último apartado se encargaba de formar cocineras que supieran cuidar mucho el dinero que era escaso para ese entonces, y que pudieran preparar platillos con ingredientes económicos, pero no por eso escasos de sabor, ¿sí? Esto es muy importante porque a pesar de que se empiezan a consumir ya más cosas, más platillos de cocina mexicana, se mantiene el estándar francés de servirlo por tiempos, es decir, hay entremeses, hay platos fuertes, hay sopas, hay guarniciones y pues también hay postres. Solo que en lugar de ser franceses, pues bueno, son ya productos o platillos mexicanos. Otro libro muy importante es La cocinera poblana, y también, por ejemplo, está La cocina de bolsillo, en donde ya se habla de preparaciones como moles, chiles, rajas, enchiladas, salsas de chiltepil, por ejemplo, una gran variedad de tamales que ya categorizaban ellos como tamal dulce, de leche, de chile y de arroz, por ejemplo, ¿no? Esta fue una nueva forma de alimentarse que vino a reemplazar a los recetarios ya del siglo XIX, que aún se utilizaban a inicios del siglo XX, ¿no? En estos restaurantes se recapitulaban recetas estereotipadas bajo diferentes rubros como entremeses, pastas, huevos, aves, etc. Los nuevos restaurantes van a retomar también esta estructura, pero los nuevos recetarios van a retomar esta estructura, pero ya con platillos netamente mexicanos. En ese sentido, muchas de las presentaciones que se preparaban a la mexicana antes de estos nuevos recetarios, pues solamente eran preparaciones que llevaban chile. Por ejemplo, el bistec a la mexicana era nada más carne de res sofrita con chile guajillo, los ostiones se acompañaban, por ejemplo, con unas rajitas de chile, los huevos estrellados también se les acompañaba con una salsa y con rajas de chile, y entonces nada más por eso se decía que era a la mexicana. Es algo que rompen estos nuevos recetarios ya de 1915 en adelante. Esto es muy importante porque este sinónimo de a la mexicana
ya se va a transformar de unos platillos que solamente contienen chile a platillos de origen popular como los moles, los pipianes, los clemoles, etcétera, ¿no? Estas recetas ya más de carácter popular comenzaron a llegar a la dieta cotidiana, principalmente porque las maestras lideradas por Dolores Correa Zapata, Delfina Rodríguez, Clementina Carrillo y Elena Torres impulsaron el arte de la economía doméstica desde la prensa, la literatura y en algunas escuelas formales, desde donde ellas recapitulaban recetas de origen popular y las publicaban en periódicos. Fue gracias a su labor y a su trabajo de campo con diferentes cocineras que esta nueva visión de la cocina empezó a tomar forma. Era una cocina saludable, una cocina con ingredientes locales y, más importante aún, con netamente mexicana, que es algo muy importante que ellas van a rescatar, ¿sí? Todas estas recetas que ellas van a estar rescatando van a ser muy importantes ya para 1917, en donde la idea de una cocina saludable, económica y deliciosa se movió de los hogares, es decir, de la zona privada, a la zona pública, sobre todo a las cafeterías, quienes no dudaban en publicitarse en los periódicos para aumentar su clientela, como por ejemplo el Café Tacuba. Ellos ofrecían tamales, atoles de leche y chocolates al estilo de la costa y así se publicitaban en el Universal. Mientras que Sanborns, por ejemplo, la cafetería de Sanborns, que antaño presentaba menús en inglés, comenzó a ofrecer los menús dominicales en español primero, o sea, ya cambiaban de idioma, y en segundo momento, pues bueno, los menús contemplaban ya mole de guajolote o frijoles a la mexicana, ¿no? Este espíritu por rescatar los platillos mexicanos llegó incluso al Jockey Club, ¿no? En donde se servían adobos, moles, chimoles y pipianes ofrecidos en banquetes. Hay uno registrado muy especial que se le dedica a Venustiano Carranza, en el cual, pues bueno, él está degustando estos moles. No deja de ser sumamente curioso que en el mismo lugar en el que décadas antes se servían platillos franceses o a la inglesa para esta élite porfirista, ahora en 1917 se sirven platillos populares, ¿no? Ya para la nueva élite revolucionaria. Para 1920, es decir, vamos a hacer un salto drástico en el tiempo, cuando ya los grandes ejércitos populares como la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur habían sido desintegrados, las cocineras revolucionarias pues también tuvieron que dispersarse, ¿no? Ocuparon diferentes espacios en las ciudades y en los pueblos. En esta nueva cotidianeidad ya comenzaron a usar ingredientes cada vez más comunes. Ya se olvidaban un poco de estas preparaciones con carnes, llamémosla exóticas de alguna manera, pero que para la época y también sobre la sociedad urbana las denominaba como carne de sabandija, ¿no? Que eran estas carnes de ardillas, de tlacuaches, de iguana, de charales. Ellos les decían carne de sabandija y por tanto, pues bueno, no era como muy bien visto en la zona urbana. Cabe aclarar que, pues bueno, el hecho de que en las ciudades se abandonaran estos ingredientes por considerarse exóticos, esto no quiere decir que se abandonaran del todo en los poblados. Todavía, inclusive hoy en día, se pueden llegar a utilizar como ingredientes ocasionales, ¿no? No cotidianos, sino de vez en cuando. Retomando un poco, mientras el país se adecuaba al gobierno de los sonorenses liderado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la culinaria nacional también inició un proceso de institucionalización. Si bien los platillos de fiesta como el mole, el pipián, la barbacoa y los adobos se habían abierto paso desde el campo hasta la ciudad, otro grupo que de pronto se adecuó también al nuevo paladar de las élites urbanas, pues fueron los antojitos. Así, pareciera que el diminutivo le da cierto estatus que lo diferenciaba de los platillos callejeros, a pesar de que fueran exactamente los mismos, ¿sí? En este apartado de antojitos figuraban las enchiladas, los chilaquiles, las quesadillas, los tamales, las chalupas, los sopes, los pambazos, mismos que también fueron utilizados en los festejos políticos, como por ejemplo hay documentada una tamaliza que se le ofreció al general Álvaro Obregón en Oaxaca, o el lunch, también tenemos un lunch mensual de la Cámara de Comercio en Xochimilco, que incluyó como entrada chicharrón con guacamole, se sirvió también una sopa de tortilla, huachinango en salsa, huachinango en salsa borracha, barbacoa y se sirvieron pulques curados, ¿no? También junto con frijoles a la veracruzana.
Esto es muy importante porque estamos observando cómo la nueva élite revolucionaria está retomando platillos populares y los está elevando a la categoría de cocina nacional. ¿Sí? Para 1920 esto se va a consolidar en el libro titulado El moderno recetario de comida mexicana, de autoría de una mujer de la Ciudad de México llamada María Ibarrola de Salceda. Ella presentó su obra en la cual contenía caldos, sopas, guisos, carnes de ave y también tenía platillos extranjeros como las albóndigas, pero ya adecuadas al paladar mexicano. Era muy importante esto porque en el mismo prólogo ella decía que nuestra cocina nacional tiene derecho legítimo a contarse en las cocinas que proporcionan mayor número de platillos e ingredientes extraños en el extranjero, es decir, que no se encontraban en otro lugar, ¿no? Y que con ellas al mismo tiempo se podían servir guisos muy agradables a la vista, al olfato y al paladar. Algo sumamente interesante porque en esta década también el mole se va a empezar a elevar como el platillo emblema de la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque se empieza a rescatar la idea de que el mole es un platillo de origen prehispánico y colonial, una mezcla de ambas culturas, que en la actualidad representa a la cocina popular. Toda esa masa de gente que ayudó a derrotar al gobierno de Porfirio Díaz, a la dictadura de Díaz, ahora es esa comida, la de toda la clase campesina trabajadora, la que se eleva a cocina nacional. En ese sentido, la cocina mexicana descansó en el uso del maíz, el mole y los antojitos, para hablar de una cocina bonita, pintoresca y sobre todo ranchera. En un país en el que apenas daban sus primeros pasos saliendo de la guerra, esto fue muy importante porque aquí se centró la identidad de quienes hicieron la revolución. ¿Sí? Lamentablemente muchos de estos platillos, como los antojitos también, van a irse perdiendo conforme va pasando el tiempo y se van a eliminar de lo que vendría siendo una cocina nacional. Esto para la década de 1930. Sin embargo, pues bueno, eso ya es materia de otro momento histórico y solamente quiero terminar diciendo que el gran proceso revolucionario iniciado en 1910 transformó la cocina mexicana de una forma discursiva. ¿Por qué? Porque muchas veces, como lo vimos a lo largo de esta pequeña conversación, los ingredientes, los platillos que se seguían consumiendo diariamente siguen siendo casi los mismos, ¿no? Y en ese sentido es el discurso ideológico el que va a elevar la cocina popular al estatus de cocina nacional. Pero ojo, no toda la cocina popular forma parte de este nuevo discurso. Ya hablábamos que solamente fueron los moles, los antojitos y los pipianes y los adobos, es decir, comidas muy específicas de fiesta, y por otro lado se abandonaron platillos más populares como las quesadillas, por ejemplo, los tlacoyos o los caldos. Esos nunca llegaron al estatuto de cocina nacional. Bueno, pues sin más, quiero agradecer de nuevo por su tiempo y también quiero agradecer al Museo de la Revolución por abrir este espacio. Muchas gracias y hasta luego.